Bueno, vamos a dar inicio a lo que es al tema que abarca lo que es este curso que se llama Globalización y Educación. Es un tema de los más interesantes, muy provechoso sobre todo para nosotros como educadores, que nos ayuda a generar nuevas aportaciones al sistema cuando somos invitados y requeridos, que constantemente se están cambiando las reformas educativas, se están actualizando para mejorar un servicio, que es el servicio en realidad. Nosotros estamos ofreciendo un servicio a nuestro país, a la comunidad, para que se creen nuevas tecnologías, se creen nuevas políticas. Es el desarrollo del país, para que se convierta nuestro país en un país de potencia, pero potencia en un buen conocimiento y en una buena dirección que nos ayude a salir adelante a toda nuestra sociedad. Aquí estamos iniciando este curso, esta pequeña clase. Espero también de todas sus aportaciones al final. Cualquier duda o comentario lo vamos a ver al final. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver sobre todo el bloque número 3, el papel de la educación en el modelo socioeconómico de desarrollo de los países en las sociedades contemporáneas. El propósito: vamos a conocer la influencia de los procesos socioeconómicos provocados por la globalización para el desarrollo educativo en nuestro contexto social y las diversas sociedades que se encuentran en nuestra época, con el fin de comprender dichos sucesos. El alumno continuará con el conocimiento y reflexión de la influencia de los procesos socioeconómicos provocados por la globalización para el desarrollo educativo en nuestro contexto social y las diversas sociedades que se encuentran en nuestra época, con el fin de comprender dichos sucesos. Vamos a entenderlos, analizarlos y vamos a ver qué haríamos en estos casos. Globalización con educación. El documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior, que la UNESCO elaboró como brújula intelectual en el proceso de preparación de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, afirma que la internacionalización cada vez mayor de la educación superior es, en primer lugar y ante todo, el reflejo del carácter mundial del aprendizaje y de la investigación. Como les mencionaba, es fundamental. Sin educación no hay crecimiento en un país. Este carácter mundial se va fortaleciendo gracias a los procesos actuales de integración económica y política, por la necesidad cada vez mayor de comprensión intercultural y por la naturaleza mundial de las comunicaciones modernas, los mercados de consumidores actuales, etc. Es importante también abarcar la globalización con la educación para generar conocimientos externos, no solamente internos, sino también tenemos que irnos adaptando internacionalmente, porque si nos encasillamos a solamente políticas internas, pues nuestro país se va a quedar estancado. Entonces, por ello es importante también ser partícipe internacionalmente, no solamente adentro y con las necesidades que va teniendo el país, también se deben de tomar en cuenta, pero es primordial también la internacionalización. Se habla así de la globalización del conocimiento, proceso que involucra a las universidades y está estrechamente ligado a la naturaleza misma del saber contemporáneo. Tal globalización, que a menudo enmascara un proceso de corporativización del conocimiento de origen académico, está generando un nuevo ethos acá. Se enfoca mucho la globalización
en la educación superior porque es el egreso que va a tener el estudiante, la finalidad que va a tener el estudiante para la aportación que va a tener hacia nuestro país. Las universidades son fundamentales. Todo es fundamental, la educación básica en la universidad. Pero aquí la propuesta es que las universidades deben de tener ese apoyo. Y las universidades, si no tienen el apoyo de la educación básica, ¿qué vamos a estar produciendo? ¿Qué conocimientos vamos a estar produciendo para que aporten internacionalmente, para que nosotros exportemos producto de todo tipo, personas, y traigamos también de afuera hacia adentro conocimiento, y que nosotros vendamos lo que generemos en nuestro país? Es lo que se busca también con esto de la globalización. Bueno, recordando algunos conceptos básicos, la globalización es un proceso político, económico y cultural a gran escala. Comunicación e interdependencia, mercados, sociedades, cultura a través de la transformación. La internacionalización es una de las formas en que un país o institución responde a los impactos de la globalización, respetando la individualidad de la nación. Lo que mencionaba. Primero, la educación debe de basarse en las necesidades del país y también hacer aportes para tener un buen desarrollo en la educación, para también aportar lo que internacionalmente estamos siendo influenciados, porque es una influencia la globalización internacional, para que nos convertamos en países también desarrollados, que todavía faltaría mucho para ser un país desarrollado. Se necesitan muchos aspectos económicos, culturales, para poder sobresalir. Como ustedes han estado viendo en la materia, son muchos aspectos los que se manejan para poder ser un país en desarrollo. En el bloque 4 se habla que las características de la globalización como fenómeno mundial, su influencia en las políticas educativas en América Latina y el papel que desenvuelve en la educación desde los modelos socioeconómicos. Las características de la globalización como fenómeno subjetivo, su influencia en las políticas educativas en América Latina y el papel que desenvuelve la educación desde los modelos socioeconómicos. Esto es lo que abarca el bloque 4. ¿Qué tan influenciable es la globalización para América Latina, que nos considera a Europa pues de los países más bajos, ¿no? Pero en realidad son muchos aspectos también que se pueden considerar porque somos países bajos, porque en realidad a veces se apoya a países que se quieren que se desarrollen, que se desea que se desarrollen. A veces los limitan otros países en muchos aspectos. Serían mucho análisis para estos detalles, ¿no? Pero aquí lo que importa es la educación. Influencia en las políticas educativas en América Latina. Impacto que tienen en la congruencia y eficacia del sistema educativo. Los cambios cada vez más rápidos y complejos. El funcionamiento social y en la subjetividad del sujeto estudiante. Por ello es necesaria una revalorización del posicionamiento del alumnado dentro de la sociedad y por consiguiente en el modelo educativo. Es muy importante revalorar cada política educativa para poder generar una buena estrategia de desarrollo humano.
de proyección personal para cada individuo, y que ese proyecto de cada individuo tenga la capacidad de emprender. ¿Qué necesitamos hacer para que cada individuo tenga ese emprendurismo, tenga capacidad de crear su propia empresa? No solamente tener la capacidad de emplearse, sino solamente de crearla, de crear esa empresa para que se valore a sí mismo y genere más empleos, genere ese desarrollo del liderazgo, esos conocimientos de desarrollo de tecnología, esas capacidades y actitudes que nos ayuden a crear un país con grandes desarrollos evolutivos, personales, tecnológicos, de ciencia. Y esto es la influencia de las políticas educativas que deben de favorecer las de la globalización a cada estudiante, a cada persona. Recuerden que nosotros como docentes somos influenciados primordialmente de cómo debemos de dirigir nuestros estudiantes, con qué estrategia los vamos a manejar, hasta dónde los vamos a llevar con todas estas políticas educativas que vienen hacia nuestros países de América Latina. Constatar la importancia de la globalización y sus impactos educativos no significa, sin embargo, disponer de las claves para realizar sociología de la política educativa, análisis comparado de sistemas educativos o evaluación de los efectos de la política educativa sobre la eficiencia o la equidad social. Y es precisamente aquí donde creemos que se sitúa uno de los retos epistemológicos y metodológicos actuales más importantes de las ciencias de la educación. Lo que mencionaba, es primordial que en base a estas políticas veamos con qué influencia viene la globalización a nuestras políticas educativas. ¿Qué quieren que logremos? ¿Con qué lo lograremos? ¿Con qué material? ¿Con qué cuentan nuestras escuelas? ¿Cuentan con todo lo necesario para alcanzar estos conocimientos, estas actitudes que necesita cada individuo? ¿Contamos con todo lo necesario? ¿Qué nos haría falta a nosotros, nuestros países de América Latina? Ellos quieren que creemos estas políticas, pero nosotros contamos con todo lo necesario. ¿Qué haríamos para contar con todo lo necesario? Si primero nuestro país o nuestros países de América Latina, ¿con qué recursos cuentas? ¿Qué necesidades tiene cada población, cada sector? Debemos estudiar primero cada sector y después enfocarnos a esta globalización. En efecto, reconocer la importancia que tienen los procesos de globalización sobre las diferentes dimensiones de la política educativa no puede reducirse a un simple cambio de contexto o de escenario, para a continuación mantener los mismos instrumentos de análisis, lo que hace un momento mencioné. Todos los procesos que debemos o podemos y que tenemos para alcanzarlo. ¿Qué debemos de tener? ¿Qué debemos de hacer? ¿Con qué necesidades contamos? ¿Qué requerimos? La profundidad de los cambios obliga a replantearse preguntas y métodos de análisis, y demasiado a menudo observamos cómo el término globalización sirve únicamente como nuevo escaparate de análisis que no cambian, y no como proceso que altera los objetos de estudio, o sobre todo, las metodologías de análisis. En realidad, a veces la globalización es un instrumento que nos sirve como una ideología para lograr avanzar, o decir, puede ser también como, en realidad, como
como un escaparate, como dice aquí, para presupuestos a la educación. Pero a veces no están bien asentados estos presupuestos. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad estos presupuestos, que son en ocasiones altos, son bien planteados? ¿Y a dónde están bien planteados? Entonces es una, en realidad, hay que hacer una metodología del análisis para poder hacer que nuestra educación se fortalezca. Entre estos extremos opuestos se sitúa una posición reflexiva que invita a considerar las transformaciones que la globalización genera en el Estado-nación y por extensión en la política educativa. Según esta posición, ni puede considerarse que la globalización no altere las formas en que el Estado interviene en educación, ni se debe prescindir del Estado como un nivel fundamental de intervención política. Aquí, bueno, nos referimos en que el gobierno pues interfiere en el desenvolvimiento de la educación, como debe ser, pero en realidad, ¿quién está interviniendo? Está interviniendo internacionalmente, claro, porque hay apoyo económico internacional, hay acuerdos económicos que aporten a la educación. Por eso los países subdesarrollados permiten estas interferencias en su educación, por los apoyos económicos y los aprovechamientos que se le puede dar a nivel educativo. Pero es importante tomar en cuenta nuevamente primero las necesidades del país y posteriormente dejarse intervenir. ¿Qué es lo que está haciendo México? Recibe los apoyos económicos externos y crea las reformas políticas para la educación, ¿no? La globalización tiene efectos que modifican las bases de intervención del Estado en la educación, pero este sigue preservando en la mayoría de países su capacidad de provisión, regulación y financiación de la educación. Lo que comentábamos, que hay apoyos económicos para poder hacer estos ajustes políticos. Voy a activarles en este momento el micrófono para que puedan realizar sus preguntas. Así, buenas noches, Juan Núñez, Osvaldo, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí. ¿Tendrán alguna duda, algún comentario sobre esta clase síncrona que es muy interesante? Es una de las clases que más me gusta, muy analítico, muy actual de lo que sucede. Bien, habla Osvaldo. A sus órdenes. Gracias. Me he encontrado ahorita analizando estos temas. Veo que por una parte el Estado funge como, como que por medio de ellos alcanzamos o nos medimos, hacemos el assessment contra otros países que son punta de lanza, pero también me he encontrado como que el mismo Estado frena en muchas ocasiones estas políticas educativas. ¿Hasta dónde o qué tan delgada consideras esa línea, profesor, en relación a lo que te expongo? Por una parte somos los facilitadores, hablando del gobierno, y por otra parte somos los que ponemos las restricciones también. Así es. También aquí, bueno, se me olvidó mencionar que también hay acuerdos entre empresas y educación, ¿no? ¿Cómo quieres que te prepare a los que se están educando? Les preguntan el Estado a los empresarios, ¿no? Si quieres empleados o quieres emprendedores.
Por eso algunos empresarios crearon escuelas, han creado escuelas que en realidad les ayuden a crear empresas, más no a emplearse. Como hay algunas universidades que nos enseñan a emplearnos, más no a crear empresas, ¿no? Eso es también los vínculos que hay, ¿no? Entre el gobierno y empresas. Que no solamente globalización, internacionalización. No sé si a eso te refieres, Osvaldo, que también hay influencia por ahí. Sí, bueno, por ejemplo, aquí en Celaya tenemos un ejemplo muy claro. Está una escuela y tiene convenio con Scania, la que construye trailers y demás remolques, pero solamente lo preparan a un nivel técnico, Así es. a pesar de que es universidad, ¿no? Se me fue el nombre ahorita de la universidad, pero solamente lo prepara a ese nivel, al nivel de tú vas a trabajar para mí, yo te pago la beca, pero vas a salir contratado, o no sé si se me permite usar el término quizá muy arriesgado de esclavizado, para mí durante tantos años porque yo te pagué tus estudios. Y como bien dices, profesor, no nos están preparando con esa mentalidad de no seas mi esclavo, no quieras salir de la universidad para encontrar un buen lugar en una buena empresa, sino crear tu propia empresa para que de ahí generes mucho más empleos y tengas un nivel de vida mucho mejor. Así es. Y sería un nivel ya superior para todo el país. Es correcto, pero ¿qué podemos hacer nosotros ante esa posición del gobierno? No sé, se cierran mucho, no crean vínculos con otros países, no se copian o se tropicalizan algunos sistemas educativos. ¿Hasta dónde pudiéramos llegar nosotros con eso? Nosotros como profesores tenemos el derecho de aportar dentro de las aulas hasta dónde queremos llegar con los estudiantes. Y cuando se nos invite a ser parte de las reformas educativas, que a algunos maestros se nos ha hecho la invitación, hacer esa aportación de que también se incluyan materias de emprendurismo. Materias de emprendurismo no solamente de desarrollo de tecnología, sino cómo vender esa tecnología, ¿verdad? Porque a veces sabemos construirla, pero no sabemos ofrecerla, vender nuestros productos. Y así es como se crean las empresas, que sepamos y conozcamos venderlas, nuestras ideas. Y eso es lo que podemos empezar desde las aulas, ¿no? Y posteriormente hacer esas aportaciones a la política, que es necesario, decirles que es muy necesario que nuestro país ya pase al siguiente nivel, que no solamente nos encasiquemos a solamente cerrarnos a lo que nos ofrece la empresa. Así es, Osvaldo. ¿Cómo ven, Osvaldo y Juan? No sé si tengan algún otro comentario, pregunta. No, de mi parte no, profesor, es todo. Solamente tenía esa inquietud y es siempre agradable escuchar este punto de vista que nos compartes. Claro No que sé sí. si alguien más tenga alguna aportación o duda. Yo les recomiendo la lectura de 21 leyes de liderazgo para que ustedes también aporten hacia ustedes, para que ustedes también vendan sus ideas, no solamente las tengamos guardadas. Se llama 21 leyes de liderazgo y les va a ayudar muchísimo. Por ahí está en YouTube. Y les va a aprovechar mucho y les va a dar otro despertar, otro punto de vista a todo esto. Recuerden que no hay que encasillarnos a unas solas ideas, siempre hay que ver puntos analíticos, críticos, que te ayuden primordialmente a ti mismo y posteriormente, pues de ahí poder ayudar a nuestros estudiantes, a personas que nos rodean. Eso nos va a ayudar mucho a crecer. Bueno, si no hay alguna otra duda, vamos a poder dar finalizada esta clase.
¿Están de acuerdo? Sí, adelante, profesor. Ok. Sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Que pasen buenas noches. Recuerden que tenemos ya esta semana y la próxima para finalizar las actividades. Recuerden que si tienen actividades pendientes, enviar la petición a la tutora, y cualquier situación o duda, pues hacérmela llegar a mí a través de los mensajes o un correo electrónico, que voy a estar ahí al pendiente, al tanto, para poder apoyarles. Recuerden que somos un equipo, todos nos apoyamos y de la mejor manera salir adelante con este curso tan interesante. Que pasen muy buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches, igualmente. Buenas noches, hasta luego.